Dios los bendice infinitamente en el logro victorioso de su ascensión. Hoy día martes, iniciamos desde este día, el 16 de febrero del 2021. Vamos a estar arrancando todos los martes las clases semanales. Entonces, con la radiación del infinito amor divino, vamos a estar trabajando, compartiendo las enseñanzas de los maestros. Y bueno, sean todos bienvenidos a esta reunión que vamos a estar teniendo semanalmente. Estoy muy contento porque me trae mucha, ¿cómo se diría? Muchos recuerdos de mis inicios, porque inicié hace como 10, un poquito más años atrás, un día martes también, las actividades de la enseñanza espiritual, y pareciera que la memoria récord no, como que no permite que cambie tanto de día. Siempre como que vuelvo al origen, en este caso que es día martes, que es como que me caracteriza bastante, que es la radiación del amor divino. Bueno, sin tanto preámbulo a lo que es eso, me gustaría saber si es que hay algún comentario de la clase anterior, que fue el sábado pasado, que estuvimos hablando sobre varios puntos muy interesantes, pero más bien de la historia de la humanidad. ¿Se acuerdan? No sé si hay algún comentario. Las primeras edades doradas, nos enfocamos en ellas. El hombre en el jardín del Edén, la reencarnación de un individuo, cómo era el ambiente, el clima en esa época de la edad dorada, la caída del hombre o los rezagados, que hemos hablado y creo que quedó bastante claro, pero si es que hay alguna pregunta al respecto, me encantaría que la hagan. Y las consecuencias de la caída del hombre en relación, obviamente, desde el momento que ingresaron los rezagados. Si no hay, vamos a continuar Yo tengo con... una duda. Sí, ¿Puedo adelante, Mary. Sí, obvio. Dios te bendice, eh, poderosa. igualmente para todos? Gracias. Las dos primeras edades doradas, a nivel evolución, ¿estaban por encima de las tres primeras razas raíces? No precisamente, sería como lo mismo, solamente que ellos expresaban otras manifestaciones por el grado del rayo que le correspondía. Las dos primeras razas raíces estaban en gloria total, porque estaban totalmente, vamos a decir, sin ninguna memoria negativa, sin generar karma. Entonces ya estaban en una edad dorada en sí. ¿Se entiende? Esta Sí, edad sí. dorada es posterior, o sea, después de la caída del hombre, por decirlo así, que han logrado manifestar la perfección, indistintamente a que hayan, o sea, que tenían karma. No sé si se entiende. O sea que antes de la caída del hombre, yo lo que entendí en la clase pasada es que había dos primeras edades doradas, después Sí, las primeras razas raíces y en la cuarta raza raíz viene la caída del hombre, ¿puede ser? así mismo, excelente. Perfecto. ¿Y los lemurianos se encontrarían dentro Hoy de... vamos a hablar de ellos. Perfecto, listo. Bueno, gracias. Excelente, pero Estoy un está poco correcto. atenta. Pero está bien. Ahora justamente vamos a tocar sobre ellos, los lemurianos y los atlantes. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, pongan como título justamente la era lemuriana. Y entre paréntesis, como para que puedan tener como referencia, del 4.500.000 a 20.000 antes de Cristo. ¿Se entendió? Sería del 4.500.000 a 20.000 antes de Cristo. Va en deceso en los años, en esa época. Después de Jesús, recién nosotros tenemos el calendario que manejamos actualmente. Bueno, dice, desde el principio, en la superficie de la Tierra siempre existieron varios continentes. Así
cuando hablamos de una era lemuriana, no significa que el continente de Lemuria existió solo. La razón por la cual relacionamos una era en particular con un continente específico es porque durante ese tiempo en particular sus habitantes eran líderes en términos de conocimientos, aplicación de la ley cósmica y logros científicos. De aquí los nombres era lemuriana y era atlante. Se entiende la explicación en el sentido porque normalmente, o por lo menos cuando solemos investigar, asociamos la era lemuriana con un continente específico en sí. Y no precisamente se refiere al continente, sino que a los habitantes en sí. Y el continente donde habitaban en estos lemurianos y tanto los atlantes, pero más los lemurianos, se llamaba el continente Mu. No sé si algunos ya lo han escuchado. Igual lo vamos a hablar después. Las tierras pertenecientes al gigantesco continente de Lemuria incluían tierras ahora bajo el Océano Pacífico, tales como Hawái, las Islas Orientales, las Islas Fiji, Australia y Nueva Zelanda. En un discurso de los maestros se incluyen también tierras en el Océano Índico y Madagascar. La costa oriental de Lemuria se extendía al área de San Diego, California. Es más o menos para tener una noción de cuán grande era el continente en sí, en donde habitaban estos maravillosos seres, ¿sí? ¿Hasta ahí ninguna pregunta? Ok. Como subtítulo, el hundimiento de Lemuria. El Elohim Orión, justamente el Elohim de este rayo, el rayo rosa, afirmó en 1954 que templos, ciudades y civilizaciones enteras han caído en decadencia y continentes se han hundido, todo porque la paz y la armonía no fueron sostenidas. La maestra ascendida María, la madre de Jesús, manifestó que la arrogancia espiritual destruyó los templos de Lemuria y la Atlántida. Recuerden, la Madre María dijo que la arrogancia espiritual, escuchen bien, la arrogancia espiritual destruyó los templos de Lemuria y Atlántida. Algo para meditar siempre. Como dice en el libro de Rito de las Meditaciones Diarias, el gusanillo del orgullo espiritual. Ella aconsejó a los estudiantes a mantenerse humildes en su conocimiento. Mantenerse humildes en su conocimiento. Solamente esa frase, creo yo, que vale la pena darle un buen, por lo menos unos 5 minutos de, ¿cómo se diría?, de desglosar y de estudiarlo. A ver, mantenerse humildes en su conocimiento. Empiezo por un punto. Nosotros actualmente, o la mente en sí, o lo mejor, antes de mente voy a hablar del ser humano general, tiende a estar conectado con la parte mental, o sea, como que es lo más próximo a la divinidad, a la espiritualidad, a lo superior, porque es el que almacena todo el conocimiento, toda la información y el que está, vamos a decir, conectado aparentemente con mayor facilidad y el que va entendiendo todo lo que es este plano, todo lo que es este mundo externo, ¿sí? Entonces, deduce
la mente, por decirlo así, o el cuerpo mental inferior, que es el que realmente nos va a conectar, o sea, es el que está ligado con el todo, por decirlo de alguna manera. Y de alguna manera también, valga la redundancia, caemos dentro de esa trampa en donde creemos que solamente a través de acumular mucho conocimiento, en el de que tenemos que estar con tanta información, de alguna manera, nos va a sacar o vamos a conseguir, por ejemplo, lo que Buda consiguió, el de elevarse al nirvana. Uno de los puntos en donde los propios maestros nos enseñan es que cuanto más sepas, menos sabes. O sea, ¿qué significa eso? Tal vez cuando más estemos en conocimiento es cuanto más también desconocemos de lo que realmente hay. Y cuanto más vamos avanzando en conocimiento, más tomamos una característica de la persona que adquiere conocimiento y va representando la humildad dentro del conocimiento, en el sentido de que va adquiriendo, va aplicando, va haciendo el conocimiento, o sea, ¿cómo se dice? Es sabio, empieza la sabiduría, porque el conocimiento solo, o sea, sin experimentar y sin que eso pase a ser carne, no es sabiduría, simplemente es un conocimiento. Entonces, cuando el hombre es sabio, ¿cuál es una de sus características fundamentales? ¿Cómo nos damos cuenta que esa persona es sabia? A ver, los escucho. ¿Qué piensan? Por su humildad. Correcto. La maestra ya nos dijo, la Madre María nos dijo, una de las características es la humildad. Perfecto. Vamos a desglosar la humildad. Y vamos a desglosar eso en el sentido de qué características podemos encontrar más sobre la humildad dentro de una persona sabia. Sabia puede ser no precisamente una persona que tenga 150 años, 90, 70, o sea, como que pensamos que cuando tenga mayor edad es más sabia. No precisamente. Puede ser indistinto. El, Pero que, sí, puede ser también el silencio, la quietud. correcto, excelente. El silencio. Normalmente, una de las características de la persona y de los propios maestros que enseñan es no querer, o no, ¿cómo se dice? No querer poner tu voluntad dentro de una, ya sea discusión, en el sentido de que vale la pena en ese momento de una discusión poner nuestro punto de vista en el sentido si la otra persona está totalmente cerrada a escuchar o a abrirse a otras, ¿cómo se diría? Formas de ver. Si uno ya se da cuenta de ello, ¿por qué estar como la otra misma persona discutiendo si sabe que ya sabemos que no va a acceder a una nueva información? Entonces, la persona, por decirlo así, sabia, simplemente escucha, toma silencio. Es el que más escucha. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque sabe que cada palabra, cada vez que nosotros hablamos o estamos en un punto de discusión, el simplemente hecho de estar hablando, y más si las palabras que salen de nosotros no son constructivas, son destructivas, es una pérdida de energía. Estamos perdiendo energía cada vez que hablamos. O sea, yo a veces me suelo pensar, wow, y trato de estar el mayor tiempo en silencio. Pero escuchen bien por qué, porque si no estamos construyendo, si no sale algo positivo, si no va a salir algo que realmente sea constructivo, tanto para, obviamente, para los demás y para nosotros mismos, ¿por qué entonces emitir alguna palabra?
o sonido u opinión. A veces solemos decir, solamente es mi humilde opinión, entre comillas. Encima metemos ahí, mi humilde opinión. Pero la humilde opinión fue, a veces va con dardos. Y, wow, no nos damos cuenta que esa humilde opinión, en vez de construir, pudo haber hecho un daño y destruyó, por decirlo de alguna manera, ciertas memorias, o sea, ciertas sensibilidades de la otra persona, y en vez creamos karma sin conocimiento aparentemente, pero de alguna manera sabemos que lo estamos haciendo. Entonces, como dice la Madre María, mantenerse humildes en su conocimiento. No estar pregonando en el sentido de que podemos también ver desde otro punto de vista, porque yo conozco, porque hay personas desde el ego que tienen, admiro mucho a las personas que almacenan mucho conocimiento. Digo almacenan como una computadora, pero tal vez no lo estén aplicando, no lo están llevando a esa sabiduría, a ese ser el conocimiento, sino que está ahí como en una biblioteca gigantesca, que tal vez lo es nuestro cerebro, pero apilonado como libros, pero la vida en sí de esa persona o de ese ser no está en cierta forma disfrutando, no está siendo feliz, no está manifestando las cualidades divinas, no está manifestando el amor en sí, no está siendo pleno, no hay esa plenitud, o a veces no está siendo sano en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional. Se dan cuenta que el conocimiento no significa realmente la liberación en sí, es parte de, pero para eso hay que trabajar que el ego no se apodere a través del cuerpo mental, que es la salida, que solamente a través de eso uno es, entre comillas, superior a los demás. Y hay muchos que han caído en esa como ilusión, por decirlo de alguna manera, y en algún punto, por supuesto que ya lo tienen ganado, van a despertar y van a recordar que el anclaje real de, vamos a decir, de Dios o de nuestra magna presencia no está en el cerebro. O sea que por ende no está en el cuerpo mental inferior, porque lo asociamos, no significa que esté ahí directamente, así que no lo asociamos nada más, sino que ¿dónde está el anclaje? Está en el corazón. Entonces, la llama triple, que está ahí anclado, que es el receptáculo del santo ser crístico, y esa esencia que representa nuestra magna presencia, es la que realmente hace que manifestemos absolutamente todo lo que realmente somos. Y el conocimiento a través de la historia, a través de lo que nos van diciendo los maestros de la enseñanza, nos ayuda a poder realmente reencauzarnos a volver a la fuente, o sea, el santo ser crístico anclado en la llama triple en nuestro corazón. Y eso, obviamente, si cuanto más nos acercamos a eso, más humildes nos volvemos. Esa humildad en el sentido de que no soy yo el que hace las cosas, sino la magna presencia, sino Dios obrando a través mío. Desde el momento que saco todo crédito a la personalidad en sí, puedo decir, pero es que sea algo sincero con uno mismo. Desde ese momento, uno puede realmente trabajar, vamos a decir, bajo el seudónimo de humildad. Porque desde el momento que saco todo crédito y ya no espero absolutamente nada a cambio, y de todo lo que haga sea porque realmente lo siento y es en pos a un servicio, a ayudar a los demás, es la humildad.
¿Se dan cuenta? Humildad no significa carestía o carencia, como muchos malinterpretan. Al contrario, humildad es en el sentido de estar lleno de la plenitud de Dios. Y esa plenitud nos hace inmensamente prósperos, pero a la vez despojados de absolutamente todo lo que sea de este plano. ¿Se dan cuenta? Qué paradoja y a la vez muy bella. ¿Alguien quiere hacer un comentario al respecto? Me detuve así más de 5 minutos, creo, en relación a mantenerse humildes en su conocimiento. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? No hay ningún comentario. Cuando miro así es porque estoy mirándolos, a ver, no los veo algunos, ¿verdad? Pero por lo menos los que los veo, a ver qué cara están poniendo. Ok. Maestro, Sí, al sí. empezar a explicar también lo que es el silencio como característica de la humildad, también mencionaste del escuchar, del saber escuchar, que también es una de las características, bueno, es lo que dice el silencio, ¿verdad? Pero saber escuchar y también algo que estamos usando muchísimo actualmente es ser empáticos, la empatía, ¿verdad? Y yo creo que va de la mano, ¿verdad? Va de la mano con el silencio, el escuchar, el ser empático, en ponernos en el lugar del prójimo, ¿verdad? Del próximo. Eso nada más. Es Gracias. cierto, es correcto. Algo muy importante, hay no me acuerdo de dónde, qué proverbio es, pero dice, el silencio, qué gran llave. Y que cuando alguien sepa me diga como cuál es el origen, le agradezco, le agradecería. El silencio, qué gran llave. Y mucho tiempo medité sobre esa frase. Y realmente es algo maravilloso cuando llegamos al punto en donde podemos, obviamente estamos, a ver si gateando es, no sé, ni gateando aún. Pero bueno, vamos. La cuestión es que con esa práctica del silencio diario, ¿qué podemos lograr para poder ser humildes? ¿Qué se puede lograr a través del silencio? Que es una característica en sí de la humildad. A ver, pero es Escuchar, una práctica. ¿Sí? escuchar, Adelante. Pero sí, por escuchar. supuesto, sí. Porque hay muchas veces que las personalidades solamente quieren exteriorizar mi voluntad, lo que yo digo y no sé qué, porque yo creo que tengo razón en absolutamente todo. Hay personalidades de esa manera. Por supuesto, saber escuchar, que a veces es para ese tipo de personalidad es lo más fácil el saber escuchar. Correcto. ¿Qué más? Maestro, acá estoy teniendo el librito de meditaciones Medita. diarias. Y el día viernes del Oro Rubí, donde está el Maestro Jesús, ¿verdad? Como actual constructor mundial, en una partecita, un párrafo nada más, voy a leer de la página 57 para los que tienen, dice, ningún chela puede servir con eficacia en el trabajo espiritual a la mano, a menos que comprenda la necesidad de tomarse un tiempo a solas del mundo para entrar al silencio, de lo que estamos hablando, y atraer la fuerza necesaria y santidad desde la fuente
de todo bien. ¿Para qué nos aquietamos? ¿Para qué necesitamos el silencio? Y Jesús subió a la montaña, ¿verdad? Para orar y para recibir, como dice acá, la fuerza necesaria. Y santidad desde la fuente de todo bien. Dice, ¿podrá Él entonces dispensar estas cualidades con reposo, dignidad y amoroso afán a sus prójimos? O sea, es cargarse de la divinidad como hicimos en esta meditación en ese instante, en ese momento. Eso nomás quería compartir, porque me vino a la mente. Excelente acotación, gracias Norma. Para tener, o sea, como para poder cerrar este punto y continuar con lo que es el texto, porque es, o sea, es como abrimos un paréntesis gigantesco ahora en relación a la clase en sí, pero es parte de nuestra enseñanza en sí. A ver, el silencio, vamos a hacerlo práctico. El silencio hace que se aquiete a los 4 cuerpos inferiores. O sea, iniciando porque el aquietamiento en sí. El aquietamiento del cuerpo físico es uno de los puntos que debemos de sí o sí lograr. ¿Por qué insisten los maestros en que debemos de meditar? Porque debemos aquietarnos. Debemos de llegar a ese silencio mental, a ese silencio emocional, a ese silencio físico e inclusive al silencio etérico, en donde ya no puedan intervenir e interferir en nuestro, vamos a decir, accionar diario, en donde nosotros seamos la fuente inspiradora desde la propia presencia y ya no más los soplos de nuestro entorno y de nuestro propio karma, de las memorias negativas. Entonces, el silencio, la calma, la serenidad, la quietud nos va a ayudar a eso, a que se vaya aquietando, porque donde hay aguas turbulentas, ¿cómo puede ser que pueda, vamos a decir, fluir libremente algo? En una tubería tapada o taponada tampoco puede fluir. Y de la misma manera está nuestro cuerpo a veces resistiéndose a la luz misma. Y casi el 90% del tiempo estamos resistiéndonos a la propia luz sin darnos cuenta. Por eso a veces manifestamos dolores, manifestamos ciertas situaciones, manifestamos, no sé, emociones negativas, porque estamos aplicando, por ejemplo, la ley del perdón y la llama violeta. Hacemos el decreto, hacemos la invocación, hacemos la visualización, hacemos la meditación en sí, pero a veces nos sentimos mal o a veces estamos en un punto en donde aflora, porque aflora esos sentimientos, y el físico se resiste porque no quiere perder, o el cuerpo emocional o el cuerpo mental, el control de lo que justamente somos en ese momento de forma negativa. Y la quietud, el silencio. No digo que de la noche a la mañana vamos a estar así como Buda ya meditando, porque no, si a él le tomó, a ver, 7 años estar en un proceso así, totalmente, nosotros, a ver, tenemos que estar ya, bueno, pero por lo menos 20 minutos diarios que empecemos a tomar conciencia, a estar en silencio y aquietándonos, les aseguro que va a producir milagros en nuestra vida, porque realmente va a poder, así, cuando se va aquietando todos los 4 cuerpos, es más fácil que pueda ser descargada desde la magna presencia de nuestro cuerpo causal todo aquello que ya hemos logrado de forma positiva y podamos expresar y manifestar en esta encarnación. ¿Se dan cuenta? Ok, continuemos. Pasamos todos los 5 minutos en relación a solamente una frase, pero se lo merecía. Ok, vuelvo a leer esa parte. La Madre María manifestó que la arrogancia espiritual destruyó los templos de Lemuria y Atlántida.
ella aconsejó a los estudiantes a mantenerse humildes en su conocimiento. En otra instrucción se afirmó que los cataclismos vienen solo a través de la influencia destructiva de la humanidad, y cuando sea removida no habrá más causa para ellos. O sea que cuando sea transmutada toda energía nociva emocionalmente, o sea, kármicamente, todo tipo de cataclismo o todo lo que la naturaleza, entre comillas, produce de forma negativa, va a desaparecer de este planeta. ¿Por qué? Porque lo que está produciendo la naturaleza a través de los elementales por copiar lo que nosotros estamos haciendo. Recuerden que los elementales copian nuestro actuar, por decirlo así, y amplifican ya sea las emociones y lo que vamos nosotros creando a través de los pensamientos, los sentimientos y nuestras propias acciones físicas en sí. ¿Se dan cuenta? Por eso hay veces lugares en donde, ay, que Dios mío, nos sentimos así plenos, abundantes, así en paz. ¿Y por qué, por ejemplo, en la naturaleza misma, a veces cuando estamos así, solamente hay vegetación, no hay interferencia o intervención, mejor dicho, de los humanos, al entrar a un bosque o a un lugar así como virgen en ese punto, sentimos una conexión como que nos renueva de tal forma, porque son puros, los elementales están puros, no hay contaminación de una intervención humana. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo, por ejemplo, en nuestras casas o en los lugares, edificios, bueno, en donde sea que ya esté, obviamente estamos nosotros, de alguna manera el ser humano, el hombre en sí, es el que va creando el entorno. Y hay personas positivas y hay obviamente personas negativas. Y de acuerdo a eso es lo que se va creando o los elementales van creando y manifestando. Y el cúmulo de una emoción de rabia, ira, resentimientos, odio, y sabemos que nuestra historia tiene llama violeta, es lo que está, o sea, ya hemos igualmente en la clase anterior, ya sabemos cómo fueron creadas las lavas, los volcanes, y bueno, en fin. ¿Sí? Hace cerca de 200.000 años, el gigantesco continente de Lemuria se hundió bajo las olas de lo que es ahora el Océano Pacífico. La catástrofe pasó de noche. No había condiciones de tiempo inusuales. El cielo estaba azul. 60 millones de personas fueron sacadas de la encarnación. 60 millones de personas fueron sacadas de la encarnación. Lemuria se hundió tras silenciosa y rápidamente que casi todos estaban totalmente inconscientes de lo que estaba pasando. Justo antes del cataclismo, algunos de los guardas del templo transfirieron documentos. Las diversas llamas de los templos y otros objetos de valor a ciertos lugares que resistieran la fuerza de la catástrofe. Esos lugares fueron la India, China, el Tíbet, la montaña rocosas y la Atlántida. Deir al-Kul, quien más tarde se convirtió en uno de los 3 reyes magos de los tiempos bíblicos, participó en el esfuerzo de custodia al transportar ciertos objetos a Asia Central. El señor Lanto, el Shohan del rayo amarillo, dorado, quien era entonces un sacerdote principal en uno de los templos de Lemuria, donde se practicaba exitosamente la precipitación, transportó la llama del templo al retiro del Royal Teton, donde todavía permanece. De esta manera, las memorias y herencias de Lemuria fueron mantenidas vivas por unos pocos
fieles. Así también la llama de la ascensión, transportada por en ese entonces el maestro ascendido Serapis Bey, así la llama de la verdad por el maestro Hilarión, y así la llama de la paz, así fueron transportadas por estos seres, estos que actualmente son, en algunos casos, chohanes de las llamas, ¿sí? Obviamente también el maestro Saint Germain en esa época estaba. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Pongan como título, vamos ahora a entrar a la era Atlante. Terminamos a la era lemuriana y ahora entramos a la era Atlante. Entre paréntesis, aproximadamente de 500.000 a 10.000 antes de Cristo. El tamaño y ubicación de la Atlántida. Podemos considerarnos realmente afortunados que los maestros nos dejaran algún detalle tangible concerniente al surgimiento y caída de las diversas civilizaciones durante la era Atlante. Ya no tenemos que depender solo de la mitología, leyendas, testimonios psíquicos, alegorías e información velada y aún incorrecta presentada por los maestros, quienes estaban severamente limitados por la ley oculta como se aplicaba a la tierra. Los maestros dijeron que el tipo de información descargada después de 1930 no había sido permitido darla durante 12.000 años. ¡Wow! Por eso, porque estábamos bajo, en esa época, mejor dicho, estaba regida la ley oculta y desde el año 1930 en adelante estamos a la ley abierta, por decirlo así, en donde está todo a la palestra, la información, que es lo que se encargó o se encargaron estos grandes maestros, la Gran Hermandad Blanca. El continente Atlante consistía originalmente de una masa de tierra sólida que se extendía desde parte de los continentes de Norte y Suramérica a Europa y el norte de África. Se imaginan todo el territorio, hagan una imagen mental. Dice, desde los continentes de Norte y Suramérica, unan totalmente, a Europa. No había división, como ahora actualmente el agua o el mar, en este caso los océanos, no dividen. Y obviamente con África. De acuerdo a un discurso, Europa era parte de la Atlántida. Cuba, las Islas Madeira y los Azores también eran parte de este. Existen algunas indicaciones que una sección de Estados Unidos era considerada parte de la Atlántida porque los maestros clasificaron templos localizados en su costa este como templos atlantes. Había también otros continentes sobre la superficie de la Tierra durante la era Atlante. Una civilización atlante fue mencionada por primera vez por los maestros como que existió hace 500.000 años. El último remanente de la Atlántida, llamado Poseidonis, recuerden bien ese nombre porque más adelante vamos a hablar de él, se hundió 10.000 años antes de Cristo. Esto es más bien historia, pero a mí me fascina para poder rememorar todo. Háganse como una película que estamos recorriendo todo. Eso, de una imagen mental y vamos ahí con los maestros y viendo la historia en sí con los atlantes. Como subtítulo, las civilizaciones de la era Atlante. Las civilizaciones de la era Atlante.
La cultura atlante alcanzó una de sus cumbres hace 500.000 años. La gente de esa era había alcanzado gran iluminación, entendimiento y unidad con la presencia divina. Conocían el poder de la radiación y la importancia de la acción vibratoria que pasaba a través de los cuerpos de los individuos. En ese tiempo, a Long Island, una isla cerca de la ciudad de New York, se le consideraba Tierra Santa y estaba dedicada enteramente al sacerdocio. A nadie, excepto a los sacerdotes, se le permitía poner pie en la isla. A través de la pureza y la actividad constructiva de los sacerdotes, se convirtió ese tiempo en el centro magnético más alto de corrientes espirituales en la superficie de la Tierra. Wow. ¿Conoces ese lugar, Norma, o no? ¿Existe todavía? La verdad que no sé. Ay, perdón. Sí, existe todavía. Y me voy a ir y vamos a irnos todos ahí. Amén. Decretado con la gracia de Dios. Claro. No era conveniente que nadie pusiera pie en la isla porque era como tocar un cable de alta tensión. Poco tiempo más tarde, el hundimiento de Lemuria, 200.000 años atrás, su sacerdocio encarnó en la Atlántida, dotados con el regalo de la conciencia consecutiva. La memoria de las encarnaciones previas atrajeron a su alrededor aquella corriente de vida que los habían asistido durante las edades doradas anteriores en Mu, ¿sí? Que eran los lemurianos. Por tanto, pronto después de la era lemuriana, floreció la cultura atlante. O sea que estos seres, obviamente, cuando los atlantes serían como un remanente, también un apéndice de lo que eran los lemurianos, y al ir, vamos a decir, floreciendo, tenían mucho más despierta la memoria de lo que ellos ya fueron en sus encarnaciones anteriores, o sea que todo lo positivo que venían acumulando les era mucho más fácil para la precipitación, ¿sí? Por eso el sacerdocio y todo lo demás, y llegaron a esa altura de crecimiento espiritual. En varios aspectos, la tecnología de las diversas civilizaciones atlantes era superior a la actual, ¿cierto? Energía ilimitada necesaria para iluminación, calefacción y fuerza propulsora. Se generaba y transmitía mediante un instrumento parecido a baterías. Si se utilizaba para propulsión, las ataban al vehículo que usaban. 7 tipos diferentes de estas cajas de energía transmisora estaban en uso. Las cajas resistían un volumen de 75 por 75 por 100 centímetros. Tenían la capacidad de acopiar las corrientes de energía existentes en la atmósfera. Estas corrientes de electricidad eran de un tipo mayor y más finas de las que se utilizan hoy en día. Podían ser ejercidas a través de la fuerza del pensamiento. Yo creo que estamos cerca nuevamente a esto. Pero igualmente podían ser controladas a través de maneras mecánicas. Por medio de sus aeronaves, la Atlántida estuvo en contacto con todas las partes del globo. El acelerador atómico, un aparato que acelera la acción vibratoria de los 4 cuerpos inferiores, fue utilizado como un agente de sanación y purificación. Interesante. El acelerador atómico, un aparato que acelera la acción vibratoria de los 4 cuerpos inferiores, fue utilizado como un agente de sanación y purificación. Saint Germain informó
acerca de otro logro en el campo de la tecnología. Ciertos metales eran combinados con vidrio a través de un proceso de fusión para hacer el producto fuerte como el acero e imperecedero. La tecnología superior, junto con una buena comprensión de la ley cósmica, permitió a la civilización atlante mantener una posición de liderazgo que duró miles de años, hasta el tiempo del hundimiento de su último remanente, la isla de Poseidonis. Durante su punto culminante, la Atlántida fue considerada como un imperio mundial. Hago dos comentarios. Primero, el acelerador atómico. Hago nada más hincapié en esto hasta que no sé si ya ha de existir o no, pero sí pongo la atención en relación a lo que dicen los maestros y la insistencia desde que nosotros recibimos la información, o sea, la humanidad me refiero, recibió la información del proceso de transmutación a través del fuego sagrado violeta. Y la llama violeta en sí actúa de alguna manera como un acelerador atómico. ¿Por qué? Porque ustedes se darán cuenta que cuando hacen las invocaciones, cuando hacen los decretos, cuando están visualizando el fuego sagrado violeta y el fuego en sí, ¿qué hace el fuego? Expande a los átomos de alguna manera y saca de nuestros cuerpos lo negativo. O sea que de por sí o sí, la rata vibratoria se acelera y o se produce el proceso de transmutación. Y muchas veces en ese proceso es lo que muchos pueden encontrar que dicen que la llama violeta es negativa o que está actuando de forma contraria porque algunos sienten apariencia de enfermedades o porque están manifestando ciertas cosas y como que viene con mayor impacto a veces el efecto kármico. Pero en realidad es todo lo contrario, está actuando y de tal forma que está simplemente haciendo el proceso de transmutación de nuestras propias acciones. Entonces, es perseverar en ese proceso de aceleración atómica y para que se ocurra, mejor dicho, para que ocurra la transmutación del karma que nosotros en ese momento estemos dispuestos a sanar cada uno. Eso, y lo segundo que quería comentar, que tan grande fue la civilización atlante y tan poco también, de alguna manera, gracias a la enseñanza de los maestros, en este momento podemos tener alguna información o cierta información, y así como algunos seres que recuerdan sus encarnaciones en dichos periodos y pueden transmitir ciertas cosas que después fueron avaladas o por alguna manera también o reafirmadas con lo que dicen los propios maestros. Y este punto de Poseidonis, que les dije que recordaran y que vamos a posteriormente hablar, porque también menciona a Poseidonis en el libro del Misterios Develados del maestro Saint Germain, no recuerdo exactamente en qué capítulo y en qué parte, y inclusive ahí, en ese libro, están las coordenadas, que no tengo a mano nada más el libro aquí, si no ya lo buscaba, pero ahí están las coordenadas del lugar exacto donde estaba o donde se encontraba el templo de Poseidón, y el último lugar remanente, o el último, es como si fuera de todo lo que era el planeta en sí prácticamente, el Atlante, después fueron como que hundiéndose o fueron desapareciendo por justamente ya no obedecer a la ley nuevamente, a la luz divina, y el último punto que se mantuvo de alguna manera firme a la luz, pero que también tuvo que retirarse porque lentamente la efluvia, la oscuridad, así como actualmente nosotros estamos, la humanidad se enfoca a la oscuridad, por decirlo de alguna manera, también fue o se hundió, que es Poseidonis, ¿sí? No sé si estamos buscando, Norma, esa parte. Si lo encontraste en algún punto, me decís para poder, porque me interesaría.
Sí, eso que estás mencionando, yo estaba diciendo, pues yo ya lo leí en algún lado. Y es en el libro de Misterio Desvelado, y es el capítulo 6, donde dice ciudades sumergidas del río Amazonas. Y Excelente. en ese capítulo menciona, ¿verdad? El emperador Casimiro Poseidón, quién fue él, ¿verdad? Y así como vos lo estás describiendo, todas esas maravillas que había y que era lo que se soñaba para la humanidad y que todavía están intactas Así y mismo. que eran mejores, que ya lo dijiste, de que eran mejores de lo que tenemos actualmente. Eso ya lo habías dicho, en algún momento dijiste. Y bueno, ahora estoy curiosísima por volver a leer mi libro, porque ahora sí voy a entender mejor. Gracias. A lo que voy es que en algún punto y en algún momento, nosotros, como sabemos que la séptima raza raíz va a mayormente, no quiere decir que va a ser 100% así, pero mayormente, en algún punto, en algún tiempo más adelante, o ya van a nacer hacia o en el Amazonas en sí. Y sabemos que el remanente o el último que cayó está acá, o sea, Poseidonis, o el templo de Poseidonis, y de alguna manera nosotros, los que estamos dentro de la enseñanza espiritual, debemos volver a activar, tanto a través de la ley del perdón, de la enseñanza en sí, y de nuestra propia proyección de luz, amor, a ese punto de luz que fue generada allá por Poseidonis, el sacerdote o el ser que en esa época, para que puedas nuevamente, como no digo que resurgir, porque no lo sé exactamente, pero por lo menos energéticamente resurgir ese esplendor de conexión con la magna presencia, porque ellos estaban así para que nos vuelvan a como, de alguna manera, ya tenemos la información, pero a recordar esa conexión. ¿Se dan cuenta? Por eso quería que lo tengan como un poco presente. No obstante, eso va a ser en años posteriores, creo, un poquito más adelante, motivo de retiro, más o menos para esos lares, para trabajar. Igual estamos cerca, aquí, entre Paraguay, Argentina, y obviamente estamos ahí cerca. Para los Poderoso. que viven, sí, Estas civilizaciones, los lemurianos y los atlantes, ¿existieron después de la caída del hombre? sí, exactamente, después de la caída del hombre. O sea que ya tenían cuerpos densos, ya tenían cuerpos físicos como nosotros. Así mismo, por eso está, ahí menciona a, a los maestros Alanto, a Serapis Bey, ellos fueron como su última encarnación, vamos a decir, fueron parte de esas encarnaciones y luego lograron la maestría. Miro acá porque te estoy viendo, pero en realidad tengo que mirar aquí. Pero sí, ya es después de la caída del hombre. Los lemurianos sí existieron mucho tiempo más antes, pero también es parte después de la caída del hombre. Gracias. Gracias a vos, poderosa. ¿Algún comentario más hasta ahí? ¿O pregunta? Quiero terminar esta parte, así que tenemos un tiempito. Porque la próxima clase quiero empezar con las llamas. O sea, vamos a empezar con las llamas, mejor dicho. Y vamos a empezar el primer rayo. Así es que vamos a terminar esto. Dice la civilización del Sáhara. Creo que es la pronunciación correcta. En algún momento me van a corregir, pero tengo entendido que es así. Pero comúnmente llamado Sahara. Pero tengo entendido que es Sahara. Ok, entre paréntesis, 68.000 años antes de Cristo. También fue una civilización dorada después de la caída del hombre. Los seres o civilizaciones que han logrado la maestría absoluta por obedecer las leyes o la ley divina y pudieron manifestar la edad dorada. Es lo que el maestro Saint Germain
pretende y pretendemos de alguna manera todos sus hijos en manifestar nuevamente esa edad dorada. Nosotros, estas civilizaciones o esta civilización, tal vez nosotros ya no estemos encarnados, pero por lo menos vamos a dejar los cimientos o algo que represente para que las civilizaciones posteriores puedan lograr. ¿Sí? Ok, la civilización del Sáhara. La civilización del Sáhara se extendió desde el actual desierto del Sáhara, su frontera oeste, a través de la anchura completa de África, continuando al este a través de Asia. Hagan esa imagen mental en el mapa. A lo largo de los montes Himalaya, ay, qué belleza el monte Himalaya. Otro punto que vamos a desarrollar después. Esta civilización fue llamada Imperio del Sáhara y alcanzó tal nivel de altura de logro que el término Edad Dorada ha sido atribuido a ese periodo. El desierto del Sáhara era una tierra fértil en aquel tiempo. Había muchas corrientes de agua y el área completa disfrutaba de humedad abundante y un clima semitropical. El Nilo actual se parece a los ríos de aquel entonces. El nombre de la capital era conocido entonces como la Ciudad del Sol. Qué lindo. Las cúpulas de muchos edificios estaban cubiertas con hojas de oro puro y los interiores decorados con piedras preciosas. El oro y las joyas eran precipitados directamente de la sustancia eterna una. No es que fueron a escarbar montañas y a hacer, no, directamente precipitado de la sustancia una eterna o eterna una. El emperador, rey, entonces no ascendido, era el maestro conocido por nosotros por Saint Germain. Su imperio era un ejemplo viviente de perfección. Nunca ha existido nada sobre la tierra desde esa era que se haya acercado a tales alturas. Esta perfección fue sostenida durante cientos de años y no había necesidad de ejército y marina y de ninguna clase. Saint Germain era asistido por un consejo de 14 maestros ascendidos al gobierno mismo. Consistía de 7 departamentos que controlaban las actividades de la ciencia, industria y el arte. Cada jefe de departamento trabajaba directamente con el concilio y por tanto estaba sintonizado todo el tiempo con el plan divino. Todos servían para el bien de todos. ¡Wow! ¡Wow! Como si se pide memoria de esa civilización para que podamos transmitir y poder experimentar y vivirla a través de nuestra conexión con la magna presencia. Entonces tenemos, o por lo menos noción en este momento, que el desierto, tal como lo conocemos actualmente del Sáhara, era un imperio, era una civilización y era el territorio en sí, físicamente hablando, algo muy fértil, pura vida. Y miles de años después, por la mala nuevamente, porque Saint Germain tuvo que dejar en ese momento, en el misterio desvelado está mucho más explícito todo esto, y van a entender mejor todo lo que ha ocurrido en relación a estas civilizaciones. Pero resumiendo, el punto es que las sociedades, o sea, las personas en sí, así como nosotros, comunes y corrientes, volvieron a enfocarse en el mundo externo, ¿sí? Y a crear imperfección. Entonces,
llegó como un edicto que los propios reyes, en este caso que sostenía que era el maestro Saint Germain, así como en las otras civilizaciones y edades doradas, tuvieron que retirarse de ello, ya no podían sostener ellos la llama porque era elección, como ellos respetan, todos los maestros y la ley cósmica en sí respeta el libre albedrío, era elección de la mayoría, y la mayoría se enfocaba en la oscuridad, o sea, creaba imperfección. Y por esas imperfecciones, recuerden, como dije hace rato, que los elementales manifiestan lo que nosotros somos de alguna manera a nivel de ira, emociones y bueno, lo que ya saben. Y el desierto que representa, dejo a criterio de cada uno. ¿Sí? ¿Por qué hay un desierto? Porque después de tanta, vamos a decir, belleza y de tanta abundancia y de tanta fertilidad, actualmente nosotros, los que estamos en esta era, vemos eso, un desierto. ¿Qué habrán hecho y qué fue lo que experimentaron, negativamente hablando, porque ya lo saben, para que eso se manifieste de esa manera? ¿Sí? Ok. Como subtítulo o título, la civilización de Poseidonis. 12.000 a 10.000 años antes de Cristo. Durante el punto culminante de la civilización de Poseidonis, hubo una provincia en la que se estaba haciendo un intento por poner de manifiesto una nación de maestros ascendidos. La gente que vivía en el área era capaz de precipitar muchas cosas que necesitaban de la sustancia universal, incluyendo comida y vestido. Ellos se sentaban a la mesa y la comida que requerían aparecía frente a ellos. Amén. En algún punto, en algún momento, lo lograremos. La actividad consumidora de la llama triple, la llama en cuestión pudiera ser la llama violeta, era visible a todos. Después de haber contemplado su servicio, el cuerpo físico era colocado en esta llama y desaparecía instantáneamente, o sea, a través de la eterialización. Cuando ya cumplía la persona su propósito, por decirlo así, ya terminó, ya cumplió parte de lo que en esa encarnación debía hacer, simplemente se sometían al fuego sagrado para eterializar el cuerpo físico. No existía la muerte como nosotros en este momento. En ese punto, estoy hablando en ese pueblito que estaban diciendo en donde estaban ya en contacto directo con los maestros. Obviamente existía la muerte, pero ellos podrían lograr a través de estas enseñanzas, así como hemos hablado anteriormente, las primeras edades doradas, ¿sí? Y también las primeras razas raíces. No los estoy confundiendo, ¿se entiende? Como si se me siguen. ¿Sí? Veo a ver sus caritas, por lo menos así la cabeza, ¿sí o no? Sí, Ok, poderoso. ok. Es como la excepción, este lugar. Poseidón es Exacto, como la una excepción cápsula. de lo que pasaba en ese momento. Y se remitía a las edades doradas y las primeras razas raíces, digamos. Excelente, así mismo. La tecnología era bien avanzada. La civilización de Poseidonis tenía contacto mundial a través de aeronaves. Entre los lugares visitados estaba el parque de, no sé cómo se pronuncia, Yellowstone, Wyoming, no sé si es así, en Estados Unidos, y Meru. El transporte aéreo actual en muchos aspectos es crudo y primitivo comparados con los de ellos. Sí, maestro, perdón. El parque Yellowstone hasta ahora existe, es hermoso y ahí están las aguas térmicas, las aguas termales. Ah, Sí, wow. y es un parque divino, Wyoming. Yo estuve ahí,
paseando en ese parque, no digo en esta época, hace muchos años, y voy a volver. Así que, y Amén. es un hermoso lugar y podemos Por alguna ir. razón, obviamente, los seres de o sea, la civilización en sí de Poseidón, y mencionan los maestros, no es que mencionan al azar también, ha de ser un punto, obviamente, de anclaje de luz. Por eso hacen Es esta hermoso. acotación. Sí, y hay documentales que yo estuve mirando en esta época de pandemia, ¿verdad? Hay documentales sobre cada estado y exclusivamente si uno pone Wyoming del estado, las vistas aéreas y te muestra todo. Es hermoso. Amén. Hasta ahí vamos a hablar de la civilización de Poseidón. Es solamente un pantallazo así de cada civilización. Nos estuvimos más en la de Atlante y la lemuriana, que son las madres, por decirlo de alguna manera, en relación a todas estas. Dice la desintegración del continente Atlante. Es un punto muy importante. La desintegración del continente Atlante. Recuerden todo lo que abarcaba el continente en sí, Atlante, que era prácticamente todo, vamos a decir, la parte terrena del planeta en ese momento. Igual habían otros continentes, pero era el mayoritario, por decirlo de alguna manera. Dice, cuando las fuerzas de la oscuridad hubieron influenciado suficientemente la conciencia de la gran mayoría de la gente en la Atlántida, en la desobediencia a Dios y seguir el camino de rebelión, del uso destructivo del libre albedrío, vuelvo a leer, como para que así podamos a ver si aprendemos. Si se nos queda ahí en la mente para no estar replicando y repitiendo lo mismo. Cuando las fuerzas de la oscuridad hubieron influenciado suficientemente la conciencia de la gran mayoría de la gente en la Atlántida, lo que está ocurriendo actualmente en nuestra sociedad, planeta y en este momento, en la desobediencia a Dios, o sea, el camino de la verticalidad, no estar tomando conciencia de nuestra magna presencia y seguir el camino de la rebelión, mirar horizontalmente, enfocarse siempre afuera, del uso destructivo del libre albedrío, porque tenemos ese privilegio. Y cuando hubo suficiente uso constructivo de la energía por el sacerdocio, la ley cósmica decretó que la Atlántida no se le justificaba más el derecho de existir. Espero que actualmente nosotros tengamos la suficiente, o la humanidad actualmente lo que estamos despertando, el campo magnético, la fuerza, como para que esto no venga un edicto. O sea, ya existió con Sanat Kumara, que recuerden que es el único que o sea, que vino a apiadarse y nos salvó prácticamente. Y si de alguna manera la humanidad no hace, por decirlo así, caso a lo que, o sea, miren, civilizaciones tan avanzadas, tan elevadas, igualmente, y viendo así, nosotros no estamos acostumbrados tal vez a ver la llama triple ya en las personas, así que están todos así, como esa llama triple que está así, porque así se veían las propias personas, como llamas. Entonces, igualmente con eso pudo la influencia negativa, o sea, pudo la oscuridad, porque estamos en un plano en donde estamos aprendiendo a través de los polos, o sea, pudo el polo negativo interferir e influenciar en esos seres puros, entre comillas, porque sabemos en la memoria de los rezagados, pero pudo influenciar nuevamente porque tenemos el privilegio del libre albedrío. Entonces, nosotros actualmente en esta era, por decirlo así, que estamos, o sea, de alguna manera deseosos, porque tenemos el ímpetu de los propios maestros de la Hermandad Blanca y el trabajo incansable y tan amoroso y tan lleno así de amor,
del maestro Saint Germain que está introduciendo esto para que pueda él, porque recuerden que él es el que va a llevar a la civilización nuevamente de la Edad Dorada, como en el Sáhara. Recuerden que no existe precedentes de esa civilización actualmente. Entonces él, mejor que nadie, sabe cómo, vamos a decir, gobernar por de alguna manera, de alguna palabra, como para poder llegar. Y nosotros no estamos aún siendo conscientes de ese trabajo que viene de hace cientos o miles de años, y no estamos siendo conscientes de lo importante que somos y de la importancia de lo importante que somos. O sea que cada uno de nosotros es fundamental para poder cumplir eso. O sea, en la medida que nosotros hagamos ese despertar, el de la llama triple, y poder expandir esa conciencia, va a ser mucho más fácil para que la oscuridad no tenga tanta influencia. Porque en la medida que nosotros somos luz, ¿cómo puede ingresar eso? Y si nosotros estamos siendo luz, las llamas, somos llamas, cuando otro ser, que es también llama y que no está encendida en ese momento, se acerca a un ser que está encendido en llama, en la llama triple, ¿qué pasa de un fuego así, de una leña que se acerca que no está encendida? Pues se enciende. Entonces eso es lo que deberíamos, de alguna manera, metafóricamente hablando, estar transmitiendo el fuego, estar encendiéndonos. Pero para eso debo de asumir primero yo, o sea, de asumir quién yo soy, asumir la verdadera naturaleza divina y de expandir la llama triple y permitir que la propia divinidad, permitir que el propio santo ser crístico pueda expandirse. Ya tenemos a través de la historia que estamos desarrollando los ejemplos o los malos ejemplos y también el buen ejemplo de cómo uno cuando está conectado y de cómo cuando no están conectados. O sea, conectado en el sentido de mirar o enfocarse de forma externa y para afuera. ¿A qué o cómo pudieron autodestruirse nuevamente? Pese a que hayan logrado, no sé, lo que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, empecemos a tomar conciencia que toda esta información igualmente está dentro de nuestra propia memoria. La cuestión es que nos permitamos dejar fluir a través de la conexión, o mejor dicho, la conexión estamos conectados, pero de la conciencia de esa conexión para expandir la llama triple. ¿Se dan cuenta? El primer cataclismo durante el periodo de tiempo en consideración, 500.000 a 10.000, porque no es que todo ocurrió en una sola noche, sino que fueron paulatinamente. De 500.000 a 10.000 años antes de Cristo, ocurrió hace 200.000 años y ya ha sido relatado en la sección La Era Lemuriana, debido a que este cataclismo separó una gran porción de la superficie de la Tierra. Es posible que porciones de la Atlántida se hundieran en este tiempo también. El segundo cataclismo de este periodo de tiempo tuvo lugar hace 80.000 años. Debe haber sido una catástrofe mundial de un impacto devastador, porque los maestros afirman que el cataclismo de hace 80.000 años cambió los colores de la Tierra. ¡Wow! Y por primera vez la humanidad conoció los colores rojo y negro. Recuerden que le hablamos la clase anterior también de estos colores, ¿sí? Los maestros explicaron en otro discurso que estos colores tienen una tendencia a disminuir las vibraciones del individuo
al apelar a los sentidos más bajos, lo que ya expliqué también en la clase anterior. El área ahora conocida como el estado de Texas fue elevada durante este cataclismo. Estaba bajo la superficie del agua previo a este acontecimiento. Durante varios cataclismos, la separación de la superficie de la Tierra se repitió y pedazos. Creo que está mal la palabra, pero superficie de la Tierra se fue pedazando pedazo a pedazo. No sé si tiene sentido, puede ser la traducción. Diversas porciones del gigantesco continente de Atlántida fueron sumergidas debajo del océano. Este proceso tuvo lugar por un periodo de tiempo de miles de años. Finalmente, solo quedó la isla de Poseidonis, lo que ya hablamos hace rato, un remanente pequeño del continente original. Como parte de la acción cataclísmica, las tierras del oeste y al este de Poseidonis se hundieron bajo el océano. Las tierras que se sumergieron incluyen porciones localizadas en la vecindad de lo que hoy es Cuba. Poseidonis, cuando todavía era parte del gran continente, había sido el centro corazón del mundo civilizado conocido. El cataclismo final Atlante tuvo lugar cerca de 10.000 años antes de Cristo. En ese tiempo, Poseidonis, el último fragmento remanente de Atlántida, se hundió. Pongan como título el Éxodo. Los sacerdotes y chelas que permanecían fieles a la luz fueron alertados de la fecha cuando Poseidonis iba a hundirse. Esto es algo muy importante para entender un poco todo lo que es la historia de lo que hoy nosotros estamos viviendo. A cierta hora predeterminada en la noche, los seguidores de la Orden Blanca cargaron sus botes con esos tesoros de los templos. 100 botes equipados con remos fueron tripulados. Los botes llevaban 40 voluntarios cada uno, incluyendo un sacerdote por bote. A ver, de Poseidonis, los que permanecían conscientes a la ley, a la magna presencia, obedientes a la ley cósmica en sí, fieles a su presencia, a crear y manifestar perfección y luz, amor en sí, los sacerdotes en sí del fuego sagrado, cada uno, o sea, 100 sacerdotes con 40 tripulantes, llevaban los dotes, el fuego sagrado que manifestaban en ese lugar y cosas sagradas, indumentarios, artefactos sagrados, como y obviamente seguro que bibliografía también, para que eso perdurara en el tiempo, porque ellos iban a continuar, ¿sí? Una vez que dejaron la costa, cada bote abrió las órdenes selladas. Estos documentos contenían el destino de cada bote, porque ellos recibieron el edicto, recuerden, el sacerdocio. Al sacerdote Hilarión, quien más tarde fue Pablo, uno de los discípulos de Jesús, se le pidió que llevara la llama de la verdad. Mucho antes de que él fuera Pablo de Tarso, en la época de Jesús, él ya estuvo trabajando con la llama verde, ¿se dan cuenta? A través del océano Atlántico, por el Mediterráneo
a Grecia, que ahí vamos a ir también, al templo de la verdad, de Creta. El sacerdote Serapis Bey, Chohan, ya sabemos, del cuarto rayo, y su grupo llevaron la llama de la ascensión a Luxor, otro lugar que vamos a visitar, con la gracia de Dios, en Egipto. Aquellos que guardaban la llama de la libertad, se les ordenó llevarla al sudoeste de Francia, arribar a un lugar a salvo. Era la meta de los botes, antes de que el océano fuera agitado y convertido en un mar hirviente por la acción cataclísmica que ningún bote podría soportar. De los 100 botes que partieron de Poseidonis, solo 10 llegaron a destino. Solo 10, el 10%. El tiempo y las condiciones kármicas fueron tales que el momento cósmico no podía esperar el arribo de las naves a su destino. Qué fuerte escuchar esto. Para mí es fuertísimo porque, a ver, iban también seres, sacerdotes y esas almas que estaban en ese momento en los botes, dentro de los 100, o sea que 90 botes, igualmente tenían karma, o sea, el propio karma pesó en ellos. Por eso no pudieron llegar a destino. Y hay una historia que es tan fuerte que en algún momento se las voy a contar de Serapis Bey, que él cuenta de cómo fue para que él llegara a Grecia, a Egipto, a Luxor, y cómo pudo, y cada maestro después tiene también pero para mí me impacta, es un impacto muy, o sea, a nivel personal, que si lo ponemos en práctica, vamos a entender por qué cuando trabajamos con las llamas, y principalmente el rayo blanco, tiene esa fuerza y esa perseverancia y esa tenacidad y esa forma de que no hay que dejar, hay que avanzar, hay que hacer, porque él era su forma para poder, y así pudieron llegar. Bueno, en fin, eso es otro momento, otra historia. Y a lo que voy es que qué impactado, o sea, en el sentido de que si nosotros a veces creemos que estamos haciendo lo que hacemos, que por meditar y que no sé qué, a veces así como que por media hora o 20 minutos, y ya nos creemos que estamos tipo santos, me pongo a pensar, siendo sacerdotes en ese momento, y que obviamente pesó también tal vez el punto kármico y no pudieron llegar, ¿cómo podemos pretender nosotros a que tenemos que doblegar tanto al ego? Porque a veces nos creemos igualmente porque estamos haciendo ciertas meditaciones, porque estamos haciendo ciertas prácticas, y llega un punto que hablamos al iniciar, lo que la Madre María, no, para mí es un boom, el de ser humildes como parte fundamental para desarrollarnos y desarrollar los pasos seguros dentro del sendero espiritual. ¿Se dan cuenta? ¿Toman conciencia de lo que estamos hablando? O sea, de lo que estoy hablando. Y el tiempo y las condiciones kármicas fueron tales que el momento cósmico no podía esperar el arribo de las naves a su destino. Si por cualquier razón se hubieran atrasado más allá de cierta fecha, a diferencia de los 10 botes que arribaron a salvo, el resto de la población de Poseidonis perdió la vida. Los tesoros de Poseidonis fueron llevados a diferentes partes del planeta. Los registros fueron llevados a Egipto, a Tíbet, a China y a otras partes del lejano oriente. Algunos de los registros atlantes más tarde encontraron camino a la biblioteca de Alejandría, donde finalmente muchos fueron destruidos por el fuego. ¿Se acuerdan eso también dentro de la historia? Llama violeta.
Los registros que no se llevaron a Alejandría han permanecido intactos y saldrán a la luz pública en un futuro cercano. Eso también habla mucho en Misterios Develados. Recomiendo que lean ese libro, es fantástico. A mí me ha cambiado la vida. Fue el primer libro que realmente, como llegó a mis manos, que en un momento se los voy a contar, fue mágico y cómo fue un antes y después en mi vida. Cuando la personalidad, el fanatismo y la intolerancia de la mente ortodoxa se hayan disuelto a tal punto que se les destruya. Así el último fragmento del que una vez fue un imperio mundial se hundió para descansar, para purificarse debajo del actual océano Atlántico. Algunos de los mitos y leyendas de hoy apuntan a tiempos anteriores de gloria. Los maestros dijeron que con el tiempo pruebas irrefutables tanto de la existencia de la Atlántida como de su altura de logro serán reveladas por la oceanografía y por otra investigación científica, cosa que hace poco, hace un año y después hace poquito, el año pasado creo, no recuerdo exactamente, se han descubierto montones de cosas. Investiguen sobre esto que estamos hablando y van a ir siendo descubiertas más cosas. Serapis Bey y sus hombres alcanzaron su destino segundos antes de que el Nilo se desbordara, causado por el hundimiento de Poseidones. La acción de la llama de la ascensión, junto con el recto uso del conocimiento y poder, más tarde se llevó a Egipto a su mayor altura. Hilarión y su grupo llegaron a salvo a Creta, que en ese tiempo estaba conectada con tierra firme de Grecia. Hilarión instauró allí la llama de la verdad. Este foco fue utilizado más adelante para traer a la luz el templo de la verdad en Creta, los oráculos de Delfos y la edad dorada de Grecia. Si estudian la mitología y esa parte de la historia, van a encontrar esto que estoy diciendo así, de lo que estoy diciendo, de esa cultura y civilización. Preguntas, comentarios. ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció la historia, el recorrido? A mí me encantó, a mí me apasiona este tema. A mí también. Realmente amo lo que es esto porque es como vivir una película a través de la enseñanza y una película real, porque, bueno, sabemos que ha ocurrido y nos los cuentan los propios maestros. Tal vez muy corta, pero para darnos, porque no hay que enfocarse tampoco tanto en lo que fue el pasado, sino que como para tener un pantallazo de lo que, cómo actuar y cómo accionar actualmente nosotros, que es lo importante, cómo enfocar nuestro presente para construir un futuro que realmente sea apropiado y acorde ya a una nueva edad dorada, que estoy seguro y convencido que si hacemos nuestro trabajo y cada uno aplica lo que debe aplicar dentro de la propia enseñanza y de lo que está dentro del plan, por decirlo de alguna manera, anclado en el corazón a través de la llama triple, pues bien, con el maestro ascendido Saint Germain, que es el avatar, el rey de esta era dorada, pues bien, vamos a de alguna manera experimentar, tal vez ya no nosotros en estos planos, pero acompañando a los que van a estar encarnados en esa época, desde otros planos, continuando nosotros nuestras funciones seguro. Bueno, poderosos, me ha encantado esta clase, como todas. Gracias por su presencia, gracias por compartir, gracias a los que posteriormente van a estar viendo y transmitiendo también las enseñanzas. Las personas que quieran pueden suscribirse al canal de YouTube y compartirlas como para que pueda ver mayor cantidad de seres que estén dispuestos a recibir esta enseñanza
y obviamente aparte de recibir, también la de transmitir, que es muy importante. Recuerden que cuanto más seamos llamitas y llamas conscientes, más podemos encender también a otras llamas dispuestas a encender. Y bueno, los amo infinito, infinito. Gracias, gracias, gracias por el tiempo dedicado a esta expansión de la luz. Gracias Norma, gracias Mary, gracias HP, no sé quién sos, me encantaría decir Mabel, maestro. hola, gracias Mabel, gracias Elisa, gracias Madre, gracias Elena, gracias Elsie, gracias Lucía, sé que estuvo también, no recuerdo el nombre, dos personas más. Eterna, 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 eterna gratitud. Nos encontramos el siguiente martes con la gracia de Dios. Toda la luz y todo el amor. A disfrutar y a practicar. Los amo. Chau, Gracias, chau. maestro. Gracias Gracias. a ustedes. Chau, chau.